Esta entrevista es auspiciada por tuayudalegal.com, American Property Claims, Sontex, Jacqueline Cepeda Realtor. Sigo, buena agua, buena vida. Hola, sí, ¿Cómo aquí ya estás? estoy. Buenas noches. Deja- ¿Cómo está todo? Bueno, muy bien, déjame ajustar un poquito acá Ajá, esto, a ver si nos vemos, estamos mejor. Ok, ajá. perfecto, por aquí estamos mejor. ¿Cómo te ha ido? Bueno, gracias Todo muy por, bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está la familia? bueno, muy bien, gracias por tu tiempo, por tomarte el tiempo como siempre y bueno, y darnos toda esa información de investigación que tú haces tan valiosa y que nos pone a todo el mundo, ¿verdad? A estar al día. Ay, bueno, no, Sí. gracias, César, imagínate. A ustedes por toda esa labor también que hacen con el periódico, que cada día llega a más personas, más latinos, más venezolanos en el sur de la Florida. También ya está leyéndose muy bien en Atlanta, tengo entendido. Así es, estamos, bueno, Sí, estamos creciendo. dando pasos y creciendo, así es. Sí. Y invitamos a toda esa comunidad de personas que, lectores y por supuesto gente que busca información Ujú. profesional, seria y responsable. Seguro que sí. Mire, Sí, por cierto, felicidades con la entrevista con el gran Oscar de León, que él es, bueno, sí, fabuloso, sí, es muy un bueno, personaje bueno, maravilloso con muchísimo, muchísimo que aportar en cada una de sus conversaciones, de verdad que sí. así es, bueno, Sí, un visionario en muchísimos aspectos claro, y con, bueno, su experiencia y además el rey de la salsa, pues, que nos pone a todos a vivir. sí, Esa entrevista estuvo muy buena. Te la, definitivamente. te la recomiendo mucho. Mira, y cuéntame, bueno, hoy tenemos un tema súper, además interesantísimo, ¿no? Porque ya se Mm, está aperturando, bueno, ya tenemos más gente vacunada, tenemos más personas Oye, sí. entrando ya en el proceso de apertura, ¿verdad? De Yo apertura. creo que ya, bueno, Estados Unidos, ¿no? Es un capítulo aparte, merece, al igual que otros países como Israel, como Gran Bretaña, que pese a que está todavía cerrado en muchos aspectos desde el punto de vista migratorio, pero de forma interna ya están funcionando también cada día más normal. Pero creo que Estados Unidos lleva la batuta en este caso, en la parte occidental del planeta, y nos acercamos cada día más a esa ansiada normalidad, ¿no? Así es, Yo así es. siempre la pongo entre comillas porque creo que pretender volver a la normalidad pre-COVID que antes No, conocíamos es un poco difícil y todavía nos queda un gran camino que recorrer. Pero ya el hecho de, por ejemplo, estar sin máscaras, muchos locales te aceptan que uno ingrese sin máscara creyendo que uno está vacunado, evidentemente, es el tema de la responsabilidad individual y de la ética que creo que da por delante. ujú, Ya uno comienza a ver, pues la gente está más tranquila. Nueva York está abriendo, el gobernador de Nueva York anunció que ya la ciudad vuelve a su normalidad, que están levantando todas las restricciones. Creo que solo Broadway va a esperar un poquito más hasta finales de agosto o a mediados de agosto no, para comenzar con los espectáculos y están hasta anunciando un mega concierto para decirle al mundo, aquí estamos de nuevo, la Gran Manzana está operativa, ¿no? Así que bueno, sí vamos en así es. vía a eso. No, es fantástico. Sí. Mira, bueno, ya entrando un poquito en tu artículo, que además está interesantísimo y los invito a Ujú. todos, como siempre, a Gracias. seguirlo en Orlando Time News. ¿Cómo es eso de este buque que zarpó de San Martín? Ok, comencemos por ahí, ¿no? Sí, Vamos a bueno, comenzar por ahí. ojo, no es publicidad ni mucho menos. Lo que pasa es que la industria turística de los cruceros es una de las industrias que más creció durante los últimos 10 años hasta que llegó la pandemia. ¿Por qué creció? Bueno, porque se multiplicaron opciones, destinos, ofertas para todos los presupuestos, desde el que quería irse un fin de semana con un presupuesto bajo hasta el que quería un crucero de lujo por las islas griegas, por el Báltico, por Antártida, en fin, hay para todos los gustos y colores. Así, Viene la pandemia, la industria evidentemente colapsa. ¿Por qué? Porque los buques, al estar todo el mundo dentro de un buque, para tener una idea, ¿no? Uno de los grandes gigantes del mar, por ejemplo, pueden albergar hasta 5.000 pasajeros. Imagínense ustedes, en el caso de los grandes barcos, de los más grandes de las navieras que se especializan en esos mega cruceros. Están los cruceros medianos, los pequeños, y bueno, eso se convierte en un foco de contagio y en una especie de caldo de cultivo para cualquier virus. Si usted que nos escucha ha hecho algún crucero con anterioridad, sabe que en
tiempos normales, pre-pandemia, ¿cuántas veces a uno le ponían el liquidito en la mano, la vez la mano por aquí, la vez la mano por acá, que sí hay que lavar acá cuando iba uno al comedor? Evidentemente es por eso, porque cualquier virus, cualquier bacteria es mucho más fácil de propagarse por los sistemas de ventilación y porque todo el mundo está encerrado en un área contenida con aire acondicionado en la parte de adentro. A Entonces, pesar bueno, con la... de, sí, Ajá, a pesar de que todo eso, por supuesto, se ha ido mejorando desde muchísimos años. Yo sí, conozco los cruceros, o sea, desde cuando hace muchísimos 20, 25 años atrás, y los cruceros ahora son otra cosa, ¿verdad? Es increíble totalmente. la Sí, tecnología y además el confort y eso que tú estabas comentando, bien importante, las medidas de higiene que deben de haber sí. dentro de los cruceros. Si habitualmente ellos las tenían, y bueno, viene la pandemia, se presentaron los casos que seguramente todos ustedes recuerdan esos titulares de prensa y esas noticias de los cruceros varados con los pasajeros adentro y las historias terroríficas de que no los dejaban salir de las habitaciones, que los cerraron, les ponían la comida en la puerta, cuando empezaron a multiplicarse los casos de COVID a bordo y de hecho hubo un caso que estuvo tratando de buscar un puerto al que llegar en los Estados Unidos y todos los gobernadores decían, no, aquí no, y bueno, el barco Sí, estuvo más de 30 días, 25 días, creo que entre una cosa y otra, para terminar de evacuar a todos los pasajeros, tanto en América como en Europa. Se repitieron esas historias. Entonces, ¿qué sucedió allí? Bueno, evidentemente viene la pandemia, la industria o la empresa de los cruceros, lo que es la industria turística de los cruceros, colapsa de una manera u otra, porque ¿dónde guardas tú aquellos monstruos? ¿No? ¿Dónde se estacionan los barcos y qué pasa en el interín, en el mientras así es, tanto? Los así es. trasladaron a astilleros, a grandes marinas y grandes muelles en las Bahamas, en el Mediterráneo, en la costa oeste de los Estados Unidos. Y muchas industrias o empresas pequeñas, de navieras pequeñitas, esas que cubrían rutas muy, pero muy particulares, por ejemplo, en Chile o en el Mediterráneo o solamente para Croacia, todas esas empresas cerraron y bueno, ahora el gran reto es volver a operar. Pero ¿qué sucede con los grandes, ¿no? Los que pudieron asumir los costos de lo que significó esta caída abrupta de más del 70% del valor de la pandemia. Ellos mandaron sus grandes barcos a diferentes puertos donde tenían evidentemente contratado el arribo de los barcos, ¿no? Hay un refrán en el mar que dice barco parado no paga flete. Así es. Y en este caso, bueno, había que parar el barco y además mantener el barco, porque no es que lo paras y lo apagas. En la industria náutica pues hay Claro. mucho por medio. Los empleados de esos barcos hubo que repatriarlos porque la gran mayoría, César, la estadística es impresionante, entre el 80 y el 90% de las personas que laboran en barcos son de diferentes países del mundo, de los llamados tercer mundo. ¿Por qué? Porque para trabajar, las horas que trabajan al día por tantos meses consecutivos, por lo que ganan, ellos Así se es. mantienen muy bien, es con las propinas que paga la gente, tienen que ser personas que el dólar valga mucho en su país, porque son países totalmente devaluados, la mayoría de ellos están en Asia, algunos en África, en Latinoamérica, en el Caribe, y con esos dólares ahorran y le envían el dinero a sus familias. Es como una especie de remesa que hacen los empleados que están en los barcos. Hubo que repatriar a todos esos empleados, fue una crisis bien compleja. Pero bueno, ¿cómo volver al mar? Una vez que los Centros para el Control de Enfermedades, los CDC acá en Estados Unidos, autoriza, porque aunque la mayoría de las navieras tienen sus oficinas o sus headquarters acá en los Estados Unidos, los barcos pertenecen a otras banderas. Muchos están en Italia, otros están en las Así Bahamas es. y las regulaciones de cada barco va de acuerdo a la bandera que tenga. Si es italiano, se rige por Italia. Si es británico, se rige por Inglaterra y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con todos esos barcos que aun cuando los headquarters estuvieran acá y la ley principal de la empresa como tal se rige en Estados Unidos, la operación en ultramar la rige el país de origen? Entonces, hubo que cruzar las leyes y los CDC dicen, ok, podemos comenzar con los cruceros, pero de Estados Unidos no me sale ninguno, por ahora, Hasta julio. hasta finales de julio. Entonces, ¿qué pasó? En este caso, Celebrity Cruise tuvieron la autorización, hicieron una gran oferta para viajeros habituales de los cruceros, llenaron el barco, uno de sus barcos no grandes, sino pequeños. Celebrity pertenece a la compañía de Royal Caribbean, que es uno de los grandes, que tiene además varios barcos. Utilizaron uno de los pequeños, llenaron el barco y zarparon, pero desde San Martín, con una ruta
por el Caribe sin tocar puerto estadounidense, es decir, no había Puerto Rico o el continente, evidentemente, o Estados Unidos continental. Fue como una especie, yo lo catalogo así, fue como un globito de ensayo. Vamos a ver qué sucede. ¿Qué pidieron? Vacuna, es decir, el 95% de los pasajeros de ese barco, igual que los tripulantes, evidentemente en 100%, fueron vacunados con las 2 dosis correspondientes y con el lapso de espera después de la segunda dosis. El 5% de los pasajeros no vacunados fue perteneciente al grupo etario de entre 12 y menores de 12 años, menores de 11 años, porque los de 12 años ya se pueden vacunar, que no está permitida la vacuna. Les pidieron además prueba de PCR para poder salir negativa antes de abordar y aleatoriamente durante la travesía hicieron una segunda prueba. En esa segunda prueba, bingo, 2 personas con COVID. Qué increíble. Decir que 2 personas de 800 personas que estaban a bordo es una estadística realmente baja. Estamos hablando del 0.25% aproximadamente. Y las 2 personas estaban totalmente asintomáticas, vacunadas y asintomáticas. Eso es importante, sí, Sí. eso es bien importante. O sea, las personas pueden estar vacunadas, igualmente se contagian y están Claro. asintomáticas como si nada. Es que eso es una de las cosas de este globito de ensayo que me parece a mí interesante señalar es eso, y lo confirmó después la CDC cuando salió el comunicado de la naviera diciendo estamos bien, estamos operando perfecto, los pasajeros están contentos, no hemos cambiado en absolutamente nada, solamente aislamos a estas 2 personas que dieron positivo y que no tienen ningún tipo de síntoma. Entonces, ¿qué respondieron en los CDC? Que lo han dicho ya en varias oportunidades. El que uno esté vacunado no es realmente la garantía del 100% de que no le vaya a dar uno COVID. Es que si se presenta el caso, porque puede haber en una muy baja proporción que la persona sí manifieste o pues se contagie con el virus, pero no va a presentar síntomas y si los presenta van a ser muy suaves. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de lo que sucedió. Ellos hicieron su travesía, pues cumplieron las medidas de seguridad, las medidas de salud y bueno, volvieron al mar para lo que es esta área del mundo, es decir, el Caribe, los grandes del mar, que generalmente partían de los Estados Unidos. Todas estas navieras tienen su punto de origen en Estados Unidos, el 90% de las travesías, y vuelven a los Estados Unidos. El otro 10% lo hacen en estas rutas internas para aquellas personas que no tienen la visa estadounidense y quienes no pueden acudir a Estados Unidos para pues poder hacer un viaje de este tipo, ¿no? Un crucero de este tipo. Así que bueno, a finales de julio vuelven, ya es la voz generalizada, se ven las publicidades, hay cualquier tipo de oferta, Europa, el Mar Báltico, Alaska, y para usted de contar, claro, depende de cada quien la última palabra como siempre. Sí, no, definitivamente la apertura viene de los cruceros. Yo creo que va a darse progresivamente, como bien tú estabas comentando, pero por supuesto los barcos, las navieras y todas estas compañías deben de tener una regla de oro, ¿verdad? Sí. Que deberíamos de saber y que las personas deben de conocer por acá, porque es ese chequeo preventivo que incluye Claro. varios pasos para, por supuesto, tener el acceso y estar en las condiciones necesarias para abordar. Sí, bueno, la regla de oro es la vacuna y las pruebas de detección previas. Ahora el gobernador DeSantis, el gobernador de la Florida, está emitiendo comunicados y lanzando como una especie de campaña informativa de que por favor no se pida la vacuna como requisito para ninguna opción turística y se lo está solicitando concretamente a los cruceros. Lo que pasa es que, bueno, son empresas privadas, César, y allí cada quien pues opera a su manera. A mi entender, yo no lo veo discriminatorio, yo lo veo como una medida de seguridad, no solamente para los empleados, porque los empleados están 100% vacunados, 100%. Sino para el entorno, pues. Y es igual, si un empleado no se quiere vacunar, la empresa no puede obligarlo. Ahora bien, la empresa sí puede decir, bueno, tú no estás vacunado, yo no te incorporo todavía. O fíjate lo que hizo Disney. Disney estaba ofreciendo unos bonos para aquellas personas que trabajan en las empresas para que se vacunaran. O sea, te vacunas, te doy un bono. Pero fíjate algo, Elvia, fíjate que todas estas navieras no solamente captan personal, ¿verdad?, de acá en los Estados Unidos, sino que también cuando van a los destinos, a los puertos de destino, claro, ahí se incorpora la nueva tripulación que vienen de otros países, de destinos bastante lejanos,
Y bueno, tiene que, ¿sabes?, tener esas reglas de oro de tripulación montada, tripulación que tiene que estar vacunada, ¿verdad? Sí, ellos con la tripulación creo que van a ser bien estrictos. Sí, sí, esa parte es muy sumamente importante. ¿Qué otra cosa que tenía yo por aquí? Bueno, con relación a, por supuesto, a quienes afectados, por supuesto, las navieras se vieron muy afectadas, Claro. y ahora hay un compromiso bueno, de levantarlas. Las grandes han podido, vamos a decir, subsistir en estos meses, estos 14 meses, o más de 14 meses, Sí. en paro, pero bueno, ahora viene el reto de las pequeñas compañías. De las pequeñas compañías poder emerger nuevamente. Y yo creo que también los grandes afectados, además de las navieras, si nos vamos a la parte económica macro, tú dices, bueno, las navieras perdieron el 70% de su valor, ¿cuánto cuesta mantener un barco de estos parados? Pero esas 250.000 familias a escala global, es más o menos la estadística o los Sí. números de las personas que laboran dentro de los cruceros. Fueron 250.000 familias, Wow. señores, para su casa, que estaban de una u otra manera, y aquí no, bueno, no pretendemos ni satanizar ni endiosar a, Para a nadie, las claro, navieras. claro. Simplemente, bueno, que una persona decida irse 9 meses a un barco a trabajar de sol a sol, Bueno, porque le van a pagar en dólares y porque va a repatriar esos dólares a su familia en su país de origen o va a ahorrar para lo que sea, eso es una así decisión es. ya muy personal, pero son 250.000 familias en el mundo que laboran en este sector aproximadamente y que Sí. laboran año tras año y repiten y tienen 3 meses libres y se van 9 meses a navegar precisamente buscando esa posibilidad. Y hay como una especie de tribus dentro de los barcos. Leí una información de un reportaje que se hizo al respecto y, por ejemplo, los filipinos o las personas de Asia Sí, generalmente se encargan de la limpieza de las habitaciones. Los sí. latinos se encargan un poco entonces ya de la parte de la cocina o de la atención en mesas, igual que los de Europa Oriental. Están los italianos que se encargan de lo que es el proceso de navegación, que ya es ahí donde empieza ya la carrera profesional como tal a bordo de los barcos, ¿no? De la parte marítima. Sí. En fin, hay un poquito de todo, ¿Por pero qué lo se que le llama? prevalece es eso, Sí. es un melting pot, como dirían, Sí, así. a bordo, porque son muchísimas nacionalidades que convergen y Te, trabajan en cada uno de estos barcos. sí, te pregunto algo, ¿por qué se le llama, leí algo en tu artículo, de que se le llama a tripulación como del tercer mundo, de países del tercer mundo? Es por los salarios tan bajos, Sí, ¿verdad? es por los salarios bajos, Eh, porque pueden ganar entre 1.000, 1.500 dólares al mes, que en Estados Unidos, ¿quién se va a ir 9 meses wow, a no, un barco? claro, Aunque no tengas gastos, ¿no? Porque son netos, o sea, no hay sí, sí, impuesto que retener, no hay comida que pagar, no hay habitación que pagar, o sea, te dan tu habitación, tu comida y bueno, y trabaje, que eso es claro, suyo. Y hay algunas áreas, como las que tienen que ver con el sector de atención al cliente directo, en restaurantes, en las recámaras, que tienen el beneficio extra de las propinas, que de un tiempo para acá son obligadas, a uno le colocan como parte de la tarifa tantos en propina, y esa propina, en teoría, se distribuyen entre los empleados. Entonces, bueno, es una correcto. manera por supuesto, de ahorrar. Nadie se va a venir de aquí, del mismo Estados Unidos. La proporción de personas que labora es muy pequeña. Y los que lo hacen son los artistas, los que hacen los Exacto. shows, los cantantes, los músicos, los actores, porque cada crucero tiene pues su menú y su oferta de entretenimiento y ellos sí son mejor pagados porque es otro tipo de personal, igual que el personal profesional de la naviera, el que se encarga precisamente pues de todo lo que es la operación del barco, que fue el personal que tengo entendido se quedó trabajando para el mantenimiento de esos barcos, pero de resto hubo que repatriarse, o sea, hubo que mandar a cada quien para su Sí. casa y bueno, yo no sé si Y, todavía y- este año vamos a empezar a ver los efectos de esa crisis económica. Yo creo que para el año que viene es cuando comencemos realmente a verlo. sí, y no, y sin saber, los mandaron a casa y por supuesto sin saber Ujú. si, o sea, ellos están ahí, Sí, a la espera de todo este claro. desenlace, pero por supuesto sin garantías de que van a ser, Ujú. vamos a decir, van a volver a las labores, pues no, como Sí, bueno, había bueno, una no fotografía pasa. en San Diego, aquí en la Mm, costa oeste, de una de las navieras dentro del barco, tomaron fotografías de los periodistas de la jornada de vacunación que hubo. O sea, las navieras hicieron jornadas internas para los empleados. O sea, se ok, ve que ya comenzaron a llegar y comenzaron a vacunarse para poder tener ese chance, esa prelogística antes de la voz de zarpe definitiva
de que el personal estuviese vacunado, ¿no? Esa fotografía, sobre todo en la costa oeste, en los periódicos de Los Ángeles, de San Diego, en California en general, pues se generó mucha información al respecto. Claro, y hacia dónde entonces tú piensas que va la industria, ¿sabes?, de los cruceros, porque por supuesto hay, como dice tu título, hay, o sea, llegaron los cruceros pero con coronavirus, entonces, pero con coronavirus, claro. o sea, tenemos que montar el barco sabiendo que puede pasar algo, bueno, lo que pasó fue algo, ¿sabes?, porcentualmente muy bajo, pero por supuesto la gente lo tiene que entender. Claro, pero fíjate la diferencia, pasó, los aislaron y siguió el barco normal. Obviamente, yo no lo sé, pues habría que estar a bordo y que te digan, hay coronavirus en el barco. Entonces uno empieza a cuestionar si tengo la vacuna, si se me pega, si es la cepa brasilera, si es la británica, si es la india. O sea, porque el miedo continúa. El hecho de que uno esté vacunado no significa que, bueno, se acabó el miedo. No, yo creo que es un proceso poco a poco, pero también es un proceso que va a decantar y aunque el coronavirus siga, yo siempre insisto, yo creo que yo nunca le pregunté al pediatra, en mi opinión personal, y bueno, y me disculpa quien esté en contra de ese tipo de situación. Yo soy muy pro ciencia, muy pro medicina. Yo nunca le pregunté a mi pediatra o al pediatra de mi hijo, ¿qué le estás poniendo? Déjame ver, ¿cuál es la vacuna? O sea, no. Exacto. Entonces, yo sí creo que esto va a decantar poco a poco, e igual que sucede, o que sucede eso en la mayoría de las personas que llevamos nuestros hijos al médico, poco a poco ya va a empezar a verse, ay, le dio COVID, bueno, ay, le dio flu. Así Yo es. no sé si te acuerdas cuando comenzó el flu y cuando vino la H1N1, que hubo una información, nunca como lo del COVID, por supuesto, nunca hemos vivido nada como esto, pero se generó mucho temor y mucho miedo. Hoy en día tú dices, ay, le dio flu, ¿cómo estará? Yo supongo que hacia allá vamos, ay, le dio COVID, ¿cómo estará? Exacto, exacto. No lo sé, o sea. Definitivamente. Lo que sí es cierto, Elvia, y que yo lo veo y lo he sentido, vamos a decir que en este último mes, es la apertura, ¿ok? Sí. Esa apertura viene, tú sabes que yo también estoy en el campo de real estate y, bueno, estas últimas semanas he tenido un bombardeo, porque así es, de personas que están viniendo acá a los Estados Unidos a invertir. O sea, es increíble aquí en Orlando la afluencia de personas, y te estoy hablando gente de todas las latitudes, te estoy hablando de personas de Bangladesh, personas de Qatar, Wow. personas de países también de Europa, o sea, gente de muchísimos lados viendo el destino de los Estados Unidos, y así lo tienen que ver las personas, por supuesto, que van a hacer sus actividades turísticas, vacacionales, ¿sabes? Como un sitio de refugio de capital, y eso es sumamente importante. Claro. O sea, a pesar de muchísimas cosas que están sucediendo, por un lado, ¿no?, que tenemos esto y que hemos estado ¿sabes?, en este proceso, también ya estamos viendo aquí, de hecho, los counties también se están preparando en muchas cosas, que están aperturando programas nuevos, actividades nuevas. Claro. Esta semana Orlando está llena de actividades, pero increíble. Increíble. ¿Cómo están los parques? No, bueno. En que no cabe la gente. Escúchame, es que todavía no estamos en verano, y yo te digo, yo salí en estos días y yo estoy impresionado de lo que está sucediendo. Entonces, definitivamente las personas que están informadas saben que los Estados Unidos, a pesar de todas las vicisitudes y situaciones que se presentan, por supuesto siempre sigue siendo un punto. Sí, sigue siendo el país de respuesta más rápida, creo yo, a excepción de Israel, Emiratos Árabes, que son, digamos, yo los veo como más no que son aldeas, ojo, pero como son países con menor posición demográfica y están como más controlados, bueno, pudieron quizás controlar mucho más rápido sus epidemias. Pero Estados Unidos yo creo que sigue a la vanguardia, y a mí me da un dolor, César, yo tengo, de verdad, el corazón es así, es por nuestros países, concretamente por el nuestro, por Venezuela. Porque ver las colas de esos viejitos desde las 2, 3 de la mañana, a ver si consiguen ponerse una vacuna, que vaya a ver usted saber qué le están poniendo, porque no hay, vamos a estar claros, quienes conocemos lo que ocurre en Venezuela, no hay un control exhaustivo de lo que puede estar sucediendo allá, ni lo vamos a tener, porque eso lo maneja el gobierno, eso es un cerco comunicacional muy fuerte. De verdad que uno dice, bueno, acá estamos hablando ya de cruceros que están zarpando, y no lo hacemos desde el punto de vista de, ay, qué rico, nos vamos de crucero, no, sino de la vuelta a la normalidad y de cómo las industrias comienzan a recuperarse y cómo las personas empiezan a volver a sus trabajos. Vuelvo y repito, son 250.000 familias en el mundo, 190.000 de ellas
dependen de la operación en los Estados Unidos solamente. Entonces, estamos hablando de industrias, hablamos de Nueva York que está reabriendo, hablamos de la Florida, que como tú bien decías, todos los días llega gente que quiere mudarse a la Florida. Leía también que aproximadamente hay una data de 1,000 personas por día que están buscando la manera de invertir en la Florida, de salir del norte para bajar a la Florida por 1,000,000 razones, o sea, por lo que sea. Tenemos que hacer una conversa de nosotros como siempre con esos números. Ajá, bueno, seguro. Vamos a ponerle fecha. Sí, porque además, Elvia, yo creo que es muy importante. Yo creo que un poco como pienso yo, ¿no? Y de manera muy personal, las personas tienen que motivarse. Acuérdate que hemos estado, y nos incluimos todos, en un proceso de año y tanto. Por supuesto, las personas, coronavirus, y, ¿sabes? Poco trabajo, poco movimiento, personas. Entonces, eso yo creo que a través de este movimiento que está haciendo los Estados Unidos, por supuesto, y muy lógico en su proceso de desarrollo, crecimiento, en fin, eso también a los demás, en cierta forma, llamémoslo que salpica, ¿no? O sea, ¿sabes? Claro. La gente dice, bueno, si no me pongo las pilas, estamos, ¿sabes? Y la gente tiene que irse motivando, pues, o sea, por esa parte yo creo que es importante, pero hay que ver las realidades, ¿no? También hay que ver las realidades y tenemos que enfocarnos también en, por supuesto, bueno, Venezuela, ¿no? Sí, el tema de Venezuela yo creo que, bueno, es algo que de verdad todos los días es más complejo y duele más y bueno, esperamos que haya algún tipo de información pertinente a todo lo que puede venir desde la Corte Penal Internacional. Ese es otro tema que están dando, pero ya vimos que cambió el fiscal, que no se logró nada y yo no es que soy pesimista, quiero ser más bien realista. Creo que todavía vamos hacia adelante, pero con pasitos pequeños, con pasos de bebé. Vamos a ver, pues, qué sucede con el favor de Dios. Pero sí, de verdad que el tema del COVID en nuestro país está muy, muy distinta a la situación a lo que podemos nosotros estar comentando desde el punto de vista informativo acá en los Estados Unidos. La apertura de Nueva York, la inversión en la Florida, las máscaras ya se quedan en la casa, los cruceros están volviendo al mar y bueno. Y también hay otro punto por ahí que también está sobre el tapete, que es el tema de los derechos humanos, que siempre ha estado, pero que acá en Florida yo estuve reunido hace poco tiempo con una persona de la Organización de los Derechos Humanos acá en Florida, Unidos por los Derechos Humanos. Y es tan importante lo que está sucediendo. Muchísima gente no se imagina la tasa que hay de trata de humanos. Y bueno, ¿sabes? El desconocimiento también de mucha gente habla de derechos humanos, pero no sabe que son 40 derechos. O sea, no conoce más allá, ¿me entiendes? Es simplemente la palabra de derechos humanos. Yo creo que eso es un punto que también... Sí, ¿sabes? Vale la pena. Habilidad, ¿verdad? Claro que sí. Tiene que abordar. Sí. Bueno, César, de verdad un placer nuevamente compartir contigo. Igualmente. Está buenísima la edición, por cierto, que está en circulación ahorita. Todos nuestros amigos tienen allí que hacer clic en todos los links que llevan a esa super edición de Orlando Time News. Invitadísimos a todos a que, por supuesto, nos sigan en Orlando Time News y agradecidos contigo, porque siempre, contigo y con tu hermana. Ay, sí. ¿Verdad? Le mando muchos saludos desde aquí. Seguro, y bueno, seguro. Tenerla también por aquí en cualquier momento. Ay, no, ella tiene siempre información valiosísima desde el punto de vista de salud para nosotros las mujeres, créanme, eso es joya, oro lo que ella tiene. Bueno, dile por ahí nos vamos a estar conectando. Seguro. Así que le mando muchos saludos por supuesto, a tu familia. Y bueno, nos vemos en la próxima. Seguro, en la próxima edición. Un abrazo. Dale. Esta entrevista es auspiciada por tuayudalegal.com, American Property Claims, Sontex, Jacqueline Cepeda Realtor, Sigo. Buena agua, buena vida.